Buenos días. Continuamos con nuestro estudio. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, para recordar brevemente lo que hemos visto. Efesios 4, 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y ya estudiamos cada uno de ellos, a excepción del que vamos a estudiar hoy, que son los maestros, ¿verdad? En cada uno hemos detallado en lo que se requiere, en lo que según la Biblia qué debe de ser, y precisamente hoy vamos a analizar lo que un maestro, bíblicamente hablando, lo que un maestro es. Porque cuando tú le preguntas a un cristiano que qué hacen los maestros, vas a escuchar normalmente que son los que cuidan a los niños, ¿verdad? Y eso es normalmente el concepto que se tiene de maestros. Yo me acuerdo que en las iglesias en las que yo llegué a estar había un problema porque nadie quería ser maestro, o que nadie decía, no, es que a mí no me gusta estar con los niños, ¿verdad? Entonces siempre los maestros, en mi experiencia, estaban relacionados con los que cuidan los niños, o en algunas ocasiones particulares eran los que les daban clases a los nuevos. Pero hasta ahí. De hecho, me parece que este ministerio de maestro ha sido relegado totalmente en nuestros tiempos. Las iglesias no se preocupan por enseñar, se preocupan por motivar a la congregación. Quieren darles nuevas revelaciones, quieren levantarles el ánimo y que tengan fe y cosas de ese tipo, pero a nadie le interesa enseñar. Sí enseñan, pero no la Biblia, ¿verdad? Enseñan cosas extrañas. Entonces, cuando hablamos de maestro, es uno de los ministerios aquí mencionados que son para edificar el cuerpo de Cristo, de tal manera que es muy importante que una iglesia tenga en función este ministerio, tal como la Biblia lo enseña. Así que vamos a escudriñar algunos pasajes para ver qué es un maestro y qué hace un maestro desde el punto de vista bíblico. Y después de ahí sacar algunas otras conclusiones importantes en cuanto a este ministerio. Quisiera que empezáramos con el caso de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29 dice: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y aquí me parece que es el caso más claro de lo que un maestro hace. En el caso de Jesús, obviamente todos los dones, todos los ministerios están en Jesús, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos ahorita en cuanto a la enseñanza. Cuando nos dice que las multitudes se asombraron, en griego se traduce como estar en shock, presenciar algo increíble, asombrarse. Entonces, las multitudes ven algo increíble y es que Jesús está enseñando. Pero ¿qué es lo increíble de eso? La palabra enseñaba es el griego que se traduce como doctrina o enseñanza, es decir, se asombraban de la enseñanza de Jesús. Y didaqué viene de didasco, que se traduce como provocar que aprendan. Entonces, cuando Jesús enseñaba, provocaba que la gente aprendiera, y esto le resultaba sorprendente, porque dice que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Podrías ponerme la Reina Valera 60 de ese mismo pasaje, en el versículo 29? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, esto es importante porque en ambos casos habla de alguien que tiene autoridad, pero Jesús no tenía autoridad para enseñar. Precisamente, vamos a Mateo 21, 23. Dice: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Entonces fíjate, le preguntan ¿quién te dio autoridad? Ellos lo están reconociendo como alguien que no tiene autoridad para enseñar. Sin embargo, las multitudes se asombran porque enseña como quien tiene autoridad. Entonces, cuando nos dice que la multitud se asombraba porque tenía autoridad, la palabra griega es exousia,
poder para actuar, poder conferido, autorización. Entonces, la gente se asombraba porque Jesús parecía alguien autorizado. Pero los maestros de la ley y los principales de ese tiempo le cuestionaban sobre quién lo autorizó, ya que ellos se veían a sí mismos como aquellos que Dios usaba para enseñar al pueblo. De hecho, algo de eso todavía hoy en día con los judíos ortodoxos. Si no eres enseñado por un rabino, no vale cualquier cosa que tú hayas estudiado. Y si tú llegaste a conclusiones bíblicas, te lo digo por experiencia, te van a decir, ¿qué rabino te enseñó eso? O sea, no, pues yo lo aprendí, no sirve. Si no te lo enseñó un rabino, está mal lo que hayas aprendido. Entonces, ellos mismos se veían como el medio que Dios usaba para enseñar a la gente. Y como Jesús no tenía las credenciales de ellos, no fue instruido a los pies de ninguno de ellos, no había sido enviado por ellos, le preguntan, oye, si nosotros no te mandamos, ¿con qué autoridad haces esto? El problema es que ellos no creían que Jesús había sido autorizado por Dios para hacerlo. ¿Me explico? Cuando hablamos de este ministerio y hablamos de que a Jesús se le reconocía autoridad a pesar de que no tenía las credenciales necesarias, esto nos lleva a entender que, como en el caso de Jesús, el maestro ha recibido la capacidad de Dios para enseñar. Y en este caso, los maestros de la ley, los fariseos y todos estos, aunque estaban humanamente capacitados, no se comparaba con la capacidad que Jesús tenía a la hora de enseñar. Entonces, pensamos a veces que un instituto bíblico, en este caso, hace maestros. Yo me acuerdo que conocí hace muchos años, estaba yo en el grupo de jóvenes, hubo un evento como que interiglesias, y habían varios individuos de otras iglesias que apenas estábamos conociendo, y era un viaje a la Ciudad de México, creo que íbamos al Estadio Azteca, ¿verdad? Algo así. No un partido de fútbol, iba a haber un evento cristiano. Y empezabas a conocer a chavos de otras iglesias y algunos se presentaban como pastor, yo soy el pastor tal, y decía, ¿tienes mi edad? Es que yo ya me gradué como pastor. Y pedían que les dijeras pastor. ¿Por qué? Porque tenían un papelito que dice que el instituto fulano de tal ya lo certificaba como pastores. De manera que ellos pensaban que ser pastor era la consecuencia de haber estudiado en un instituto. Y precisamente ese es el problema que Jesús está enfrentando ahí, ¿verdad? Le dicen, a ver, los fariseos y los maestros de la ley, nosotros somos los que enseñamos y a ti no te enseñamos. ¿Con qué autoridad enseñas? Por eso es que un instituto bíblico no hace maestros. Es imposible que un instituto bíblico haga maestros. Es Dios quien establece quién es maestro y quién no. Y un instituto bíblico te puede dar las herramientas y conocimiento y habilidades quizás a la hora de exponer la información, pero es imposible que un instituto haga a un maestro. Es una habilidad dada por Dios. Entonces, no porque tenga alguien un título, significa que ya fue encomendado por Dios. Y no está nada mal que si fuiste encomendado por Dios, tengas un título que te respalde, ¿verdad? Pero el título no hace al pastor, no hace al maestro. Es Dios quien lo hace. Así que es bueno estar humanamente preparados, ¿verdad? Es parte de nuestra responsabilidad de estar capacitados y haciendo lo que humanamente podamos hacer para ser mejores. Pero es un error pensar que eso es lo que determina cuál es tu llamado o tu ministerio. Es Dios quien lo hace. Entonces, se sorprendían de que Jesús, no teniendo las credenciales ni la educación que se supone que debe tener, enseñaba mejor que los más preparados. ¿Me explico? Así que si tú tratas de determinar si lo tuyo es ser maestro, no busques títulos, ¿verdad? Digas, no, es que yo no soy de instituto. Charles Spurgeon, le llaman el príncipe de los predicadores, no era de instituto. Estudió mucho, pero no era de instituto, ¿verdad? Entonces, se tiene que ver de otra forma, no en el papel que traes o presentas, sino en lo que Dios te ha dado, en la capacidad que Él te ha dado para determinarlo. Y quisiera que viéramos un caso, el caso de Esdras y algunos de los levitas. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3.
Dice, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras leyó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Ahora, en el contexto esto pasó 7 meses después de que terminaron la muralla, ¿verdad? En la reconstrucción de Jerusalén. Se reúnen todos a escuchar la lectura del libro de la ley. Y esta unidad en el pueblo para escuchar la palabra de Dios, eso es en contra de la naturaleza humana, ¿verdad? Al hombre natural no le interesan las cosas de Dios. Pero el hecho de que tengas a todo este pueblo deseoso de escuchar la palabra significa que Dios ya está haciendo algo en ellos. Y quisiera que lo tengamos en la mente porque al final voy a sacar conclusiones en cuanto a esto. Toda la gente está atenta a lo que va a leer Esdras. Y no nada más estaba leyendo Esdras. Versículos 7 y 8 dice, los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Entonces, leían e interpretaban de modo que se comprendiera. Y ese es en esencia el trabajo de un maestro. Acuérdate que hablamos de profecía, es hablar de forma clara la Escritura. Pero el maestro provoca que aprendas. La forma en la que lo explica de manera que lo comprendas te hace aprender. ¿Me explico? Ahora, Esdras se había puesto de pie, en el versículo 4 dice, Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Esdras estaba visible y estaba leyendo, y los levitas, imagínate la multitud, ¿verdad? No tienen micrófonos, ni bocinas, ni nada de ese tipo. Esdras está leyendo, me imagino que lo más fuerte que sus pulmones le permiten hablar. Y los levitas, me imagino yo, están repartidos porque le están explicando al pueblo, estando repartidos, explican lo que Esdras está diciendo. Tanto el que lee como el que interpreta lo hacen de manera que se comprenda. Ahora esto tiene un efecto muy importante. Cuando habla de comprender, el hebreo bin, se habla de entender o discernir. Y discernir es distinguir entre dos cosas aparentemente iguales. Versículo 9 al 12. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo cuando la palabra de Dios se enseña de esta manera? Dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Así que cuando Dios usa a alguien para explicar lo que la palabra de Dios dice, necesariamente tiene que haber una reacción en la gente. Ahora, no hablo de toda la gente en general, ¿verdad? Más adelante voy a hacer un poco más de énfasis en esa parte. Ahorita quiero hablar primero del lado del maestro. Cuando la gente llora por escuchar el mensaje de Esdras, ¿qué crees que los hizo llorar? Bueno, quizás no tienes mucho contexto, ¿verdad? Dices, pues puede llorar de felicidad o de tristeza, no sé. Hay personas que tienen sentimientos encontrados, están tristes y felices al mismo tiempo y como quiera lloran. Pero si tú sigues leyendo el capítulo 9, están llorando porque entienden que son pecadores. Entienden el pecado que están cometiendo o que cometieron. En este contexto del pecado que están cometiendo, porque si seguimos leyendo, vamos a ver que renuevan el pacto con Dios. Entonces, la lectura de manera comprensible, enseñándole a la gente,
En este caso trajo convicción de pecado. ¿Por qué? Porque empiezas a comprender lo que Dios quiere y lo que tú haces. ¿Me explico? No había música, luces, música tranquilita, o te imaginas a Esdras que dijo, por favor suba el del teclado. Y lo, ting, ting, ting. Sí, Señor. Hoy venimos ante ti. Ting, ting, ting. Y empiezan a hacer eso que le llaman ambiente de adoración. Y luego la gente empieza a llorar. ¿Por qué llora? Pues porque ya le moviste sus sentimientos, ¿verdad? Aquí están leyendo la ley y la gente empieza a llorar. ¿Por qué? Porque hay convicción de pecado. Porque entiendes lo que debes ser y lo que eres en realidad. No les hizo un llamado al altar. Vengan todos los que están arrepentidos. No, la gente no dejaba de llorar. Y les decían, ya, tranquilos, este es un día para estar alegres. Y la gente seguía llorando. ¿Por qué lloran? Porque entienden. El comprender la palabra de Dios necesariamente te cambia. Muchas veces puedes leer la Biblia y no pasa nada contigo. Muchas veces puedes escuchar predicaciones y no pasa nada contigo. Pero llegas a un pasaje o a varios que aunque lo has leído muchas veces, Dios te permite comprenderlos y todo cambia. ¿Verdad? Aunque no te hayan dicho que vas a derrotar a tu Goliat, o que tú eres el próximo David, o que eres un rey, príncipe de Jehová. No. Dios usó la lectura de las Escrituras y los hizo entender. Y después de llorar, todos están felices. Bueno, primero lloran y luego están felices. ¿Por qué? Bueno, podemos leer Nehemías 9, versículo 1 al 3. Dice, el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. ¿Cuánto tiempo estuvieron oyendo? 3 horas. Y cuando leí en el principio del capítulo 8, desde el alba hasta el mediodía, eso a mí me da libertad para hablar, ¿verdad? Es decir, ellos se aguantaban todo un mediodía. Y la gente, después de estar escuchando 3 horas, luego en otras 3 se pusieron a confesar sus pecados. Versículo 38 en el capítulo 9. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Renovaron el pacto con Dios. ¿Todo esto a raíz de qué? De que comprendieron. ¿No dijo Pablo que yo nomás me la sé en la Reina Valera de 60? Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. El área del trabajo del maestro es el entendimiento. Y eso necesariamente debe llevar transformación. ¿Me explico? Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, habla de cambiar tu forma de pensar. Porque de una u otra forma, lo que hacemos lo justificamos como algo válido o correcto. Pero cuando Dios te cambia la manera de pensar, ya no puedes seguir justificando eso. ¿Me explico? Muchos se convencen que lo que hacen, a pesar de que esté mal hecho, es válido. El que roba dice, pero no le robo a los pobres, le robo a los ricos, porque tienen mucho, ¿verdad? Pero si Dios le permite entender la Escritura, sabe que no importa a quién le robes, está robando, ¿verdad? Y no puedes justificar que bueno es que si él tiene, al cabo ni le va a doler, o sea, él le robé su teléfono, pues se va a comprar otro, no pasa nada. No, robar es robar. Y si Dios te permite entender la parte que dice no robarás y te permite entender qué es el pecado, vas a entender que no importa a quién le robes, estás haciendo mal. Y eso debe generar un cambio, porque aunque tú te empeñes en hacer lo mismo, no vas a estar en paz. Muchas veces la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es la felicidad al momento de pecar.
En un principio los dos disfrutan, ¿verdad? Porque el pecado siempre es atractivo. Pero lo que sigue después de ahí es lo que diferencia uno y al otro. El Hijo de Dios no va a estar en paz, no puede estar en paz. Sabe que ha hecho mal, comprende que está mal. El que no es de Dios simplemente dice, bueno, Dios, perdóname, gracias, amén. Y ya, como si nada hubiera pasado. Se ve a sí mismo limpio. Pero el que comprende la santidad de Dios sabe que no estás limpio. Constantemente pecas. Entonces, ¿qué se necesita para que la gente cambie? Todos tenemos buenas intenciones. Todos. Y cuando ves iglesias y escuchas a los predicadores, no niego que muchos de ellos tengan la buena intención de ayudar a la gente a cambiar. Tienen el buen deseo de verlos siendo mejores cristianos. Así que tratan de hablarles cosas que los motivan, pero no la palabra de Dios. Y cuando usan la palabra de Dios, está tergiversada, fuera de contexto, torcida. Lo hacen con una buena intención, pero es absurdo pensar que cualquier otra cosa que no sea la Escritura va a provocar arrepentimiento en las personas. Porque el arrepentimiento no es emocional, es intelectual. Cambiar la forma de pensar y no la puedes cambiar tú mismo. Es la Escritura la que te cambia la palabra. ¿Me explico? Así que, ¿dónde está el área de trabajo de un maestro? ¿Con los incrédulos? No. Con los creyentes. ¿Y el evangelista dónde está su principal área de trabajo? Con los incrédulos. Y si el evangelista cosecha lo que quizás él sembró u otro sembró, ¿a dónde debe canalizarlo? Si es un lugar lejos, como Pablo, que se iba a una ciudad donde nunca había sido predicado el evangelio, vimos que el evangelista tiene que hacer la función de maestro. Pero si no es esa la situación, ellos deben ser canalizados. Esos nuevos creyentes deben ser canalizados a donde hay maestros bíblicos. ¿Para qué? Para que empiecen a alimentarlos y a nutrirlos. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que vimos que ser maestro es requisito también para un pastor? Pastores y maestros. Un maestro puede ser maestro sin ser pastor, pero un pastor no puede ser pastor sin ser maestro. Pero yo me he encontrado esto en muchas ocasiones, que dicen que aquí en Árbol Plantado exageramos en lo bíblico. Se van a un extremo. Pura Biblia. Y dicen, no todo es Biblia. No todo es Biblia, también está el Espíritu Santo. También está la presencia. ¿Qué opinas de eso? ¿Se puede exagerar en hacer las cosas muy bíblicas? ¿Tú crees que un día Dios va a decir, Hernán, te pasaste? ¿La Biblia la querías usar para todo? ¿No es para todo, Hernán? ¿Tú crees que Dios se va a molestar porque te tomas en serio su palabra? Dicen, no se trata de pura Biblia, también se trata de aplicación. No sé si alguna vez lo has escuchado. Pura Biblia no sirve, mucha letra mata. Para eso vete a un instituto. Bueno, entonces, ¿cómo les enseñas acerca de Dios y su palabra sin la Biblia? ¿Cómo le haces? Pues por eso se tienen que inventar muy buenas historias, ¿verdad? Por eso tienen que decir, Dios me dijo, porque no va a venir en la Biblia eso que están diciendo. Ahí está el problema. Un pastor, si no es maestro, no puede ser pastor. Porque ¿cómo va a ser que la gente sea edificada sin la palabra de Dios? Es absurdo. Alguna vez también me acuerdo que me preguntaron si aquí la gente lloraba. Me han hecho preguntas muy raras. Hace poquito alguien me preguntó, ¿dónde está la dirección de su iglesia? En las redes sociales. Y ya le mandé la dirección y todo. Y dijo, oye, ¿qué tipo de enseñanzas tienen ahí? ¿Tienen enseñanzas guerreras? Okay.
Y yo le mandé, pues era un mensaje, ¿verdad? Y le mandé entre interrogación, ¿enseñanzas guerreras? ¿Qué es lo que estás buscando? O sea, o le hubiera preguntado, ¿cuáles son? Enséñamelas, ¿verdad? ¿Cuáles son las enseñanzas guerreras? Y dije, no, lo que aquí enseñamos es la Biblia. Ah, gracias. Y ya. Dije, bueno, quizás deberíamos ser una iglesia de enseñanzas guerreras, para que la gente venga. Cuando me preguntaron, oye Hernán, ¿y ahí la gente llora? Digo, ¿a qué te refieres? Sí, por ejemplo, cuando la presencia baja, ¿la gente llora? Y le dije, mira, para empezar, Dios está en todas partes. Eso se llama omnipresencia. Y sí, la gente llora, pero no porque sintió la presencia, sino porque fueron convencidos de pecado. ¿Verdad? Y es muy común aquí, quizás los que están sentados no lo ven, pero yo que estoy aquí, es muy común ver a la gente llorando. Y yo espero que sea relativo al tema, ¿verdad? Pero la gente llora, sí llora, pero sin música, sin llamados, sin emocionalismo. La gente llora cuando Dios le permite entender algo. Y yo he visto gente llorar de tristeza porque se saben pecadores, y he conocido otros que lloran de alegría porque al fin comprendieron algo. En Nehemías, ¿qué provocó la transformación de las personas? Que Dios les permitió entender. Es muy reconfortante, es muy hermoso ver cómo Dios hace todo el proceso que la Biblia enseña en un individuo. Cuando a veces llegan aquí en ceros, no saben nada, y a veces vienen en calidad de opositores. A veces cuestionando, ¿y por qué? Y esto, y empiezas a explicar y luego se van. Y luego regresan y cambian un poco su actitud. Ya no se sienten tan opuestos, están tratando de entender y de encontrar puntos en común. Y luego después vienen interesados en aprender la Biblia. Y luego después dicen que son cristianos porque no eran. Y después de eso los ves perseverar en la iglesia. Es algo que solo Dios puede hacer. Claro que se requiere un maestro, pero voy a demostrar que no es mérito del maestro. Es un milagro que Dios hace por medio de un maestro y de otra situación que más adelante vamos a ver en ese individuo que está escuchando al maestro. Pero antes de ir a eso, quisiera que viéramos lo que Jesús dijo en cuanto a su enseñanza. Y todos debemos imitar a Cristo en esto. Juan 14:10. Dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. La gente se asombraba de su enseñanza y Jesús dice, esta enseñanza no es cosa mía. Es lo que un maestro debe de hacer. Un maestro no enseña cosas suyas. Tiene que decir exactamente esta parte. Mi enseñanza no es mía. Estas palabras no son mías. Estoy hablando de la Escritura. Lo que un maestro, bíblicamente hablando, debe de hacer es enfocarse en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Todo el mensaje debe estar centrado en la palabra de Dios. Por consecuencia, fíjate lo que dice aquí en Mateo 23:8-12. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo podemos entender que hay un solo maestro y al mismo tiempo dice que Dios constituyó maestros? En Efesios 4:11. ¿Hay uno solo o hay varios? Claro que Dios ha encomendado maestros para edificar la iglesia, pero dado que el maestro solo debe enseñar la Escritura, el único maestro realmente es Dios, es Jesús. Porque lo que se enseña es su palabra. El maestro no trae cosas nuevas.
El maestro no inventa doctrinas nuevas. Si hace eso, queda descalificado. El maestro habla lo que el verdadero maestro ha dicho. Y de esa forma se cumple esa parte. Dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que a sí mismo se humilla será enaltecido. Aquel que piensa que es él y que es su revelación y su palabra y eso, va a ser humillado. Porque el único maestro es Jesús. Y la tarea del maestro es enseñar lo que el maestro enseñó. La gran comisión, ir y hacer discípulos, enseñándoles que pongan por obra, o según la versión que leas, que guarden todo lo que les he mandado. ¿Qué dijo Jesús? Los profetas en el Antiguo Testamento habla de mí. Por eso, cuando el maestro se especifica en ser bíblico, el que está enseñando no es ese maestro humano, sino el verdadero maestro. ¿Me explico? Veamos el caso de Pablo. Pablo era maestro en la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Profeta y maestro. ¿Entiendes la diferencia? Ambos, para ser maestro se requiere el don de profecía, ¿verdad? Y cuando haces oficio de profeta, pues estás simplemente exponiendo la palabra de Dios de forma clara. Pero el maestro enseña y te lleva, usado por Dios, a la comprensión del texto. Una cosa es informar sobre lo que Dios ha dicho, como la predicación del Evangelio, y otra cosa es enseñar lo que la Biblia dice. Entonces, 1 Corintios 2, 1 al 5, nos dice que Pablo se limitó a hablar de Jesús y a este crucificado. En nuestro contexto es ser bíblico, ¿verdad? Dice, 1 Corintios 2, 1 al 5, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y aquí podemos ver claramente que aunque Pablo, sabemos por distintos pasajes que hablan de que leía, citaba a poetas seculares, sabía de filosofía, aún así no quería hablar de eso y se enfocaba en hablar de la palabra de Dios. Aunque tenía mucho conocimiento, él se enfocaba en la cruz de Cristo. No significa que no importa que no sepas mientras seas bíblico, no, sino que seas bíblico a pesar de que sabes muchas otras cosas. ¿Me explico? 1 Corintios 2, 6 al 7. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con las de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Y aquí podemos ver que Pablo rechaza la sabiduría humana. ¿Cómo sabemos que la sabiduría es humana? Porque no cuadra con las Escrituras. Si cuadra con las Escrituras, no es sabiduría humana, es sabiduría divina. ¿Verdad? Entonces Pablo, en lugar de hablar de cualquier otra cosa con tal de motivar a la congregación, se limita a lo que proviene de Dios. Eso es lo que identifica a un maestro. ¿Me explico? Hay muchas personas que son buenas para enseñar, pero eso no es el ministerio bíblico. El ministerio bíblico solamente es de la Escritura. Un muy buen maestro de matemáticas es un maestro dado a la edificación de la iglesia, nada que ver. Un maestro en una congregación que enseña puras mentiras, pero las enseña muy bien, tampoco no tiene nada que ver con este ministerio. Para poder ser un maestro en la perspectiva bíblica, tienes que enseñar la Escritura. ¿Ok? 1 Corintios 2, versículo 12 al 13.
Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. Ahora quisiera hablar un poco más de esto, porque cuando dice, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales, la NBI pone una nota y dice, posible traducción alterna, expresamos verdades espirituales a personas espirituales. Me gusta más esa traducción. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender. Porque el que no es de Dios, dice la Escritura, no percibe las cosas de Dios. Entonces imagínate que invitas a un maestro a evangelizar. ¿Será usado de la misma manera que dentro de la iglesia para enseñar? No. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Luego, hablamos no con lo que enseña la sabiduría humana. Ayer estaba viendo con Verónica un video de un pastor, Cash Luna, y me sorprendió su enseñanza descarada, porque él decía que a él le enseñó un apóstol que a la iglesia se debe de ir vestido de la manera correcta y con la cartera para adorar a Dios. Dice, porque si vas al mall llevas tu cartera, si vas a no sé dónde llevas tu cartera. Dice, ¿por qué cuando vienes a la iglesia no traes la misma disposición? Porque a Dios se le honra y se le adora con tu cartera. Ahora, a mí me parece muy clara la enseñanza, ¿verdad? Pero no es para nada bíblica. Y qué descaro de decirle a la gente que tiene que adorar a Dios con su cartera. Primer punto, ¿dónde está el pasaje bíblico que fundamenta eso? Y lo peor es que la gente le aplaudió. Sí, señor. Dices, bueno. Y se dicen cristianos, y es una mega iglesia. ¿Es un hombre de Dios? Claro que no. Queda descartado fácilmente por la propia escritura que se supone que debe enseñar. Así que Dios no le da el don de ser maestro a alguien que no enseña la Biblia. Eso es contradictorio. Porque la forma en que identificas a un maestro es porque enseña y hace que se comprenda la Biblia. Y otra forma es cualquier otra cosa. Puede ser un hombre muy hábil, pero no tiene esto que se llama don de enseñanza. ¿Me explico? Entonces, dice, lo que hablamos, cosas espirituales, es para personas espirituales. Si alguien quisiera ser bíblico en esa congregación y tratara de refutar lo que ese hombre acaba de decir, ¿cómo le va a ir? ¿Le van a aplaudir? ¿O van a sacar a patadas de ahí? Escuché a otro hace tiempo, se llama Maldonado. Se autodenomina apóstol. Y él decía que hay personas que le criticaban que porque él traía trajes de marca muy costosos. Y él resolvió este asunto de la crítica diciendo que le trajeran un saco que está todo roto y feo. Y se lo puso y dijo, ¿me vas a creer cuando te hable con este saco? ¿Vas a recibir bendición de mí con este saco todo mugroso? ¿Alguien con un saco harapiento te podría bendecir? Y toda la gente, wow, qué enseñanza, aplaudiéndole. Es el colmo del descaro. Pero ¿cómo es que la gente no lo puede ver? Precisamente porque se hablan de cosas espirituales entre los que son del Espíritu. ¿Me explico? Para que el ministerio de maestro tenga éxito, se requieren ovejas de Cristo. ¿Verdad? Si
hablas cosas espirituales entre los que son espirituales, obviamente cuando hablas de lo espiritual estás hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Cosas del Espíritu Santo a los que tienen el Espíritu Santo. Porque en Juan 14:26 Jesús dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, Dios es el autor de la Escritura, ¿verdad? Necesita el maestro enseñar lo que el Espíritu le enseña a él, porque es el Espíritu quien nos enseña todas las cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo le hace un maestro para ser enseñado por el Espíritu Santo? De aquí muchos dicen, el Dios me dijo, o yo siento, ¿verdad? Algunos le enseñaron a saber cuándo algo era de Dios basado en cómo te sentías. Decían, a ver, ¿eso que estás haciendo te da paz? Y te decías, a ver, tenías que ver qué tanta paz tenías, ¿verdad? Y después, pues sí, entonces es de Dios. ¿No tienes paz? No, me siento así como que medio inquieto. Entonces no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era valioso eso? Porque el Espíritu Santo te habla siempre, pero tienes que quedarte callado para poder oírlo. Si no, no lo vas a oír. Entonces tenías que hacerle para poder escuchar. Creo que me está diciendo algo. Cállense. Dime, háblame, Espíritu. Dios me habló. Y esta paz lo confirma. Es absurdo. Pero así viví yo muchos años. Y tú también, no te hagas. ¿Por qué? ¿No eras oveja de Cristo? ¿O ya eras? ¿Puede una oveja de Cristo tropezar? Claro. La diferencia es que la oveja de Cristo no va a permanecer todo el tiempo en la mala doctrina. Porque es Dios quien nos guarda. ¿Verdad? Y en algún tiempo, como a mí unos 13 años, me puede dejar que me pierden toda clase de información incorrecta. Y un buen día decirme, basta, abrir mi cabezota y hacerme entender la verdad. Y luego yo te tengo que explicar a ti lo que mi cabezota dura hizo. Y resulta que tú también lo hacías. ¿Verdad? Pero ¿cómo es que el Espíritu te habla para enseñar? ¿Lo vas a escuchar? ¿Lo vas a sentir? Claro que no. La Escritura, los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Leer la Escritura es oír a Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee tu Biblia. Y si no me da paz, ¿qué importa? Eso es lo que la Escritura dice. ¿Me explico? Y si no oí la vocecita del Espíritu que me hablaba, ¿cómo podrías saber si realmente es el Espíritu? ¿Qué tal si te habla un demonio? ¿Cómo podrías discernirlo? A ver. Mucha gente asegura que Dios le habla y hace cosas contrarias a la voluntad de Dios. Hay gente que ha matado a otros porque Dios se lo pidió. Y está bien seguro que Dios le habló. Si tú oyes una voz, ¿vas a decir, ¿es Dios? ¿Cómo podrías saber si es Dios? Bueno, el primer parámetro es que Dios no va a contradecirse a sí mismo. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Tú vas a poder ser enseñado escudriñando la Escritura. Y eso que recibiste es lo que transmites. Y todo eso que estás aprendiendo y transmitiendo viene de un solo maestro, que es Jesús. De esa manera las personas experimentan cambio porque su pastor, el principal, el dueño de las ovejas, es quien le habla
por medio de la boca humana de un maestro. Por eso es que los cristianos estamos como estamos ahora, ¿verdad? Porque la Biblia ha quedado delegada. Y es precisamente eso lo que identifica a los falsos maestros. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Al partir para Macedonia te encargué que permanecieses en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Pausa. ¿Por qué son supuestos maestros? Porque no están enseñando la palabra de Dios, así de simple. Por eso es que pones en duda que sean maestros. Porque si Dios los instituyó como maestros, es para que enseñen su palabra. ¿Verdad? Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Y aquí hay otro factor. Obviamente tienes que conocer la palabra de Dios, pero aparte necesitas estudio para que hables de lo que entiendes. Qué complicado sería tratar de explicarte algo que ni siquiera yo entiendo. Y por eso es que salen tantas locuras en muchas predicaciones, ¿verdad? Porque ni siquiera ellos comprenden lo que están diciendo. A mí me llama mucho la atención. Yo les he dicho algunas veces que en Facebook y eso, yo a veces sigo ateos, páginas ateas, pastores que obviamente su doctrina está equivocada, y si alguno dice, ¿por qué Hernán es amigo de esas gentes? Bueno, para estar enterados de lo que hacen. Y pongo atención en las cosas que publican, porque a veces publican diciendo que si tienes fe, Dios te respaldará en todo lo que hagas. Si tan solo lo crees, lo verás hecho realidad. Y un chorro de likes, ¿verdad? Y luego otro pasaje que dice, bueno, ponen otro post que dice, Dios es soberano. Él gobierna sobre todas las cosas. Y los mismos que le dieron like a lo que dijeron que con fe tú todo lo puedes y Dios te respalda, también le da like a donde dice que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. ¿Qué es lo que demuestran? Que no saben de lo que están hablando. Porque si realmente tú con fe te echas a Dios a la espalda para que hagas lo que tú quieres, Dios ya no es soberano. ¿Verdad? Y si Dios es soberano, entonces no te vas a echar a Dios en la espalda porque tienes fe. Lo dicen bien seguros y ni siquiera lo entienden. Ese es el caso. Afirman con mucha seguridad cosas que ni siquiera entienden. A veces hasta da risa ver cómo se contradicen de una publicación a otra. Pero están bien seguros y eso es lo más peligroso, porque la ignorancia da seguridad. ¿Te has dado cuenta? Mientras menos sabes, más crees que sabes. ¿Verdad? Yo ya leí toda la Biblia. Y piensan que, oh, wow, ¿toda? Desde Génesis a Apocalipsis, no, eminencia. No saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto los traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Ahí están Maldonado, Cash, los explotan, ¿verdad? Y la gente explotada, feliz de la vida. ¿Por qué? Porque llevados por la avaricia, los siguen. ¿Por qué la avaricia? Porque les prometen prosperidad. Los explotan, pero son felices, porque piensan que va a alcanzar la prosperidad. ¿Qué los identifica como falsos maestros? Precisamente eso, lo que enseñan. ¿Verdad? Ahora, un maestro se puede equivocar, cometer errores a la hora de exponer o interpretar un tema, pero en cuanto se dé cuenta, tiene que hacer la corrección.
no va a estar en paz si no hace la corrección. Pero el que no le importa, pues se desdice y se desdice y se desdice. Tú toma lo bueno, desecha lo malo. ¿Verdad? La vieja confiable. 2 Timoteo 4:2-4, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Está hablando aquí de, ¿esto es para los incrédulos o para los creyentes? Para los creyentes, porque no puedes enseñar a los incrédulos, ¿verdad? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Pura Biblia, Hernán. ¿Para todo quieres la Biblia? Corrige, reprenda y anima con mucha paciencia. ¿Y eso en base a qué? A la Escritura. Es la única que tiene poder para corregir, ¿verdad? Sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ahora, aquí se identifica a la falsa oveja. Y es donde un falso maestro es útil. ¿Por qué es útil? Porque se lleva las cabras. ¿Verdad? Y entonces también hay un propósito. Es juicio de Dios dar falsos maestros al pueblo. Es juicio de Dios darles falsos profetas. Romanos 1 es claro, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entrega a sus propios deseos depravados. Entonces, ¿debemos de luchar para acabar con los falsos maestros? No, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es cuidar al rebaño exhortando sobre la falsa doctrina, ¿verdad? Avisando de los lobos. Pero si la oveja no es oveja sino cabra loca, se va a ir. Y por eso le debemos agradecer a Dios, ¿verdad? Porque cada cabra loca que se va es muchos problemas menos. Entonces, ¿hay que acabar con los falsos maestros? No, ese no es llamado en ningún momento para ningún cristiano. Oye, pero leímos, tápales la boca, ordénales que no enseñen eso. Claro, porque se está refiriendo a la congregación local, ¿verdad? No que vayas a las iglesias de los falsos maestros y les trates de tapar la boca. Eso no es lo que dice aquí. Si dentro de la congregación se levanta, no los dejes enseñar la falsa doctrina. Tienen que terminar expulsados si no se arrepienten. Y si se van y se llevan a unos con ellos, gracias a Dios. ¿Verdad? Podemos enfocarnos en los que sí quieren la Biblia. Entonces, 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Para que un maestro enseñe correctamente, se requiere el Espíritu Santo, ¿verdad? Y para que un oyente sea enseñado por un maestro, se requiere el Espíritu Santo. Dios pone al maestro y al oyente para que funcione. ¿De quién es el mérito? De Dios. No del maestro, ni de la inteligencia de la oveja que oye, sino del Espíritu Santo en ambos. ¿Verdad? Entonces, ¿quieres saber si eres un maestro? ¿A quién deberías hablarle? ¿A cualquier persona? A los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Y qué pasa si hay uno que dice que es cristiano pero pues nunca entiende la Biblia? No lo puedo saber con certeza, pero es una muy mala señal, porque es el Espíritu quien te enseña todas las cosas. Por eso podemos decir, puede haber cristianos que pasan y pasan los años y no entienden y nunca entendieron. Claro que no, porque el Espíritu Santo debe enseñarles. Puede haber cristianos que se ven en problemas porque no tienen un maestro, pero aún así, ¿quién es el que les enseña?
El Espíritu Santo. Por eso he dicho muchas veces, ¿te engañaron en la congregación en la que estabas? Sí, como a casi todos nosotros. ¿Esos mugres hombres del diablo? No. Porque si el Espíritu Santo está en ti y no aprendías, partiendo de que la santidad es sinergia, puedes concluir con facilidad que no leías, no estudiabas, confiaste todo lo que te decían por perezoso. ¿Verdad? Así que es cierto que podemos ser presa de un falso maestro, pero por la concupiscencia nuestra, por nuestro propio pecado. Porque si nuestro interés fuese solamente Dios, en la Escritura tenemos todas las respuestas que necesitamos. Pero no, caímos, ¿verdad? Y algunos no nada más caímos, se revolcaron en el lodo. Nos revolcamos. Y hasta enseñamos ese mismo lodo a los demás y cómo revolcarse. ¿Por qué? ¿Porque somos unas pobres víctimas? No, por negligentes y perezosos. Y luego Dios te disciplina, ¿verdad? Y dices, bueno, pues, todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría, a algunos los dejó ahí 13 años como a mí, y a otros unos cuantos meses. Y cuando dicen, oye, es que yo empecé en una iglesia, pero algo no me gustó, digo, qué milagro tan sorprendente, porque a mí me tomó como 13 años. Y hay otros que Dios les da tanta misericordia, que en unos poquitos meses dicen, esto ya no me cuadra. Y dices, ¿en serio? ¿Cómo es que no te cuadra si a mí me cuadró muchísimos años? Enorme gracia y misericordia de Dios. Ellos no necesitaban revolcarse como lo hicimos nosotros. Pero uno que es tan necio, Dios nos dejó un tiempo, nada más. Y luego nos corrigió. Y es doloroso. Y es vergonzoso. Pero gracias a Dios por lo que hizo. ¿Verdad? Entonces, requerimos ovejas y maestros para que esto funcione. Los pastores también requieren ovejas o de cualquier cosa. También requieren ovejas. Los profetas, se les puede hablar a los incrédulos o a los creyentes, ¿verdad? Los apóstoles, eso ya no hay. Evangelistas, también funcionan en ambos casos, pero su principal área es con lo de afuera. Entonces, entiendes cómo cada ministerio en su conjunto, aunque tienen objetivos distintos, requieren todos de dominio de la Escritura, entendimiento de la Escritura. Cualquiera de los ministerios que esté haciendo algo que no esté fundamentado en la Biblia, cae en la categoría de falso. ¿Y cómo es posible que la Biblia es lo que más desconocen los cristianos? Por eso estamos como estamos. Por eso antes de un evento van a embarrar aceite de las cosas. Por eso están pobres y quieren darle dinero al predicador para prosperar. Por eso tienen problemas y en lugar de hacer algo para arreglarlos, se ponen a decretar que ya no los tienen. Por eso cuando oyen que le dicen algo es ungido, sacan las garras y dicen, no toques a mi pastor, a pesar de que los está explotando. Por tanta ignorancia de la Biblia. No caigamos en ese error. ¿Cuánta gracia nos ha dado Dios? ¿Cuánto se nos ha concedido? No desaprovechemos lo que Dios nos ha dado. Trabajemos en multiplicarlo. Si Dios te ha permitido entender, eres afortunado. ¿Verdad? Y si te permite transmitirlo a otro, más. Necesitamos maestros bíblicos. El maestro dice, échemelos. El evangelista dice, voy por ellos. ¿Verdad? Todos evangelizamos. Todos debemos ser capaces de enseñar.
Pero cuando hablamos de los ministerios que Dios concede, hablas de una habilidad particular para eso. Roguémosle a Dios que los profetas profeticen, que los evangelistas evangelicen, que los pastores pastoreen y los maestros enseñen, cada uno según su don. Porque no nos vamos a beneficiar de un maestro de evangelista, ¿verdad? Necesitamos que cada uno empiece a usar lo que Dios le dio. Y si te faltan dones, pídeselos a Dios. No porque lo puedas convencer, sino porque quizás Dios en la eternidad dijo, a Hernán se lo voy a dar cuando me lo pida. ¿Verdad? Porque así como Dios ordena lo que va a suceder, también ordena el medio por el cual va a suceder. Y la oración puede ser uno de esos medios. ¿Verdad? Entonces no es, ándale Dios, ándale, échame la mano. No. Es Dios, quizás en mi oración está ordenado que me entregues ese don. Quizás en medio de mi oración se cumplirá lo que habías dicho que sucedería. Eso es muy distinto a tratar de convencerlo, ¿verdad? Necesitamos maestros aquí y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Cada vez hay más lugares donde piden que alguien de árbol plantado vaya. ¿No tienen alguien que pueda mandarnos? Sí hay, pero no quieren. ¿Verdad? Y hay para escoger, ¿de qué idioma quieres? No se me da el inglés, vete al sur. Guatemala, Chile, Venezuela, Argentina. Manden a alguien. ¿Quieres el inglés? Está Estados Unidos y partes de Europa. Me estaba platicando Roberto que hay una persona que en Japón está descargando muchos de los audios. Un japonés, que a lo mejor es mexicano y anda allá, ¿verdad? Pero me dice que de los que han descargado él es el que más, en Japón. Hay mucha necesidad. Hagamos la parte que nos corresponde. No sabes si eres maestro, empieza a tratar de explicar a las ovejas. Y ahí vas a empezar a ver si es lo tuyo o no. ¿Verdad? Necesitas las víctimas, como dije la otra vez, ¿verdad? Conscientes o inconscientes. Mejor si son conscientes, ¿verdad? Si son inconscientes me refiero a que ni te pidieron ni nada y tú aprovechaste el tema, ¿verdad? Las víctimas conscientes son las que dijeron, a ver, te voy a explicar esto, a ver si me entiendes, y aceptan. Aprovecha ambas circunstancias, ¿verdad? Pero no dejes de esforzarte hasta que Dios te diga, esto es lo tuyo. Y no te digo que lo oigas o lo sientas, sino que tengas la evidencia. ¿Me explico? El mérito es de Él. En todos los ministerios es Él que lo hace. Por eso solo Él recibe la gloria. Solo Él la merece. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidámosle a Dios que cada uno esté en el lugar que le corresponde, ¿sí? Y que si estás en el lugar equivocado, que por su misericordia te quite de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Que cada uno haga aquello que fue llamado a hacer. Y así todos nos vamos a beneficiar. Así que vamos a orar. Señor, hemos aprendido de tu palabra que tú has constituido ministerios y has dado dones como tú quieres. No hay forma de demandarte algo, Señor, porque tú lo haces si tú quieres. Por eso venimos a rogarte, según tu voluntad,
Que tengas misericordia de nosotros y nos dé los ministerios bíblicos que necesitamos, Señor, para edificarnos unos a otros, para que podamos todos alegrarnos con el milagro de la salvación. Ver a aquellos que nunca te conocieron, ver que tú los regeneraste entre nosotros. Y aquellos que estaban decepcionados de la iglesia, decepcionados del cristianismo, Padre, permítenos explicarle el verdadero significado de la Biblia y el verdadero cristianismo. Y concédenos ver esa renovación de votos como sucedió en los tiempos de Esdras y Nehemías. Personas que estaban caminando en sus propios caminos decepcionados, pero que les permitiste entender tu palabra y los trajiste de nuevo al redil. Concédenos ver entre nosotros que crecemos, que avanzamos, que cada vez sabemos más, que cada vez somos más humildes, que cada vez nos ayudamos más unos a otros, Señor. Agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos, Padre. Rogamos por los que has llamado a ser evangelistas. Capacítalos, Señor. Úsalos para que tu reino se siga extendiendo. Te rogamos por los profetas para que hablen siempre, que tengan la oportunidad cuando están entre los incrédulos y que lo hagan siempre entre los cristianos, Señor. Te pedimos por los pastores y maestros para que todos aquellos que tú traigas, Señor, sean capacitados y edificados, preparados para toda buena obra, Señor, y que a su vez puedan preparar a otros. Permítenos ver que funcionamos como la Biblia dice que la iglesia debe funcionar. Permítenos experimentar la alegría que de entre nosotros salgan otros a plantar nuevas iglesias, que de entre nosotros salgan a predicar el Evangelio, que de entre nosotros, Señor, se hagan grupos de estudio donde tu palabra es escudriñada. Queremos ver crecer nuevas iglesias, Señor. Queremos que nos permitas ver tu gracia entre nosotros, porque no lo merecemos. No hay nada en nosotros que merezca algo de ti. Pero Padre, según tu palabra, no es por nuestro mérito, sino por los de Cristo. Por eso, sabiendo que te pedimos en tu voluntad, lo hacemos en el nombre de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que nos ha encomendado hacerlo, confiando en que si es de acuerdo a tu voluntad, nos será hecho como dice tu palabra. Así que te damos gracias de antemano por todo lo que nos vas a permitir ver. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, dale oportunidad a los demás. Si ya no hay nadie que quiera preguntar y todavía tenemos tiempo, entonces puedes pedir otra vez el micrófono. ¿Ok? Preguntas sobre el tema, ¿verdad? Si no es del tema, pues por favor no. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Consideras que todo el que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo o el Espíritu Santo se recibe después? Porque hay varias enseñanzas, obviamente en la iglesia, que han ocasionado mucha confusión. De hecho, pues me he dado cuenta que una gran mayoría no sabe discernir entre lo que es el espíritu y lo que es el alma, ¿verdad? En base a esto lo digo porque el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 14:16, dice que si guardáis mis mandamientos, entonces yo hago esta pregunta porque ahorita hablaste del Consolador y pienso yo en lo particular que el Consolador no siempre se refiere al Espíritu Santo. No sé qué opines tú, pero en Juan 14:16 dice, si guardáis mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre para que recibáis, para que os mande otro. O sea, no está hablando de un solo consolador, dice otro consolador. Y cuando habla también Jesucristo ahí en Juan capítulo 3, que está hablando del nacimiento,
Pienso yo que no necesariamente se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, se está refiriendo al nacimiento, ¿verdad? A veces nos podemos confundir, no sé, siento porque a veces la Biblia pone espíritu con mayúscula cuando es espíritu con minúscula, me he fijado en eso, ¿verdad? Obviamente la Biblia pues no se equivoca, sino tal vez los traductores, por eso tal vez es que a ti te gusta mucho la NBI, ¿no? Pero, Jesucristo dice, si no nacieres de agua y espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Voy a este otro pasaje también, a 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo dice que lo primero no es lo espiritual, y no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu con E minúscula, ¿verdad? Dice, sino lo carnal, lo animal. Obviamente de aquí sale otra pregunta, porque entonces todos los que no son de Cristo, ¿verdad?, tendrán el Espíritu con E minúscula. Es una pregunta. Porque Corintios capítulo 15, versículo 46, dice que lo primero es el Adán carnal, lo animal. Dice, y luego después es lo espiritual. Entonces, espíritu viviente, que se está refiriendo a Cristo. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta. Necesariamente cuando una persona nace, cuando es salva, cuando tiene a Cristo, ¿tiene el Espíritu Santo? Bueno, me parece que las Escrituras hablan de la regeneración, la adopción, la unión con Cristo, el sello del Espíritu Santo como algo inmediato. El hecho de tener el Espíritu Santo es tener la garantía de la promesa, las arras. Eso es distinto a lo que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Lo podemos ver en los discípulos. Cuando Jesús se aparece a ellos, dice, ¿por qué están turbados? Les sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y luego tienes el Pentecostés, donde lenguas como de fuego se reparten entre ellos. Una cosa es recibir poder de lo alto y otra cosa es el Espíritu Santo. Si nosotros al nacer de nuevo somos declarados hijos de Dios, porque fuimos justificados, necesariamente el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Entonces, por eso yo lo veo de manera inmediata, la regeneración y la adopción. Recibimos el Espíritu Santo, con lo cual somos hijos de Dios, en el instante en el que somos regenerados. El hecho de que Dios quiera darte poder para cumplir con cierta actividad, eso queda a criterio de Él y puede hacerlo más de una vez en el transcurso de tu vida. Por eso, cuando hablamos de el Paracletos o el Consolador, habría que considerar el contexto. No necesariamente está hablando del nuevo nacimiento porque los discípulos ya eran nacidos de nuevo, ¿verdad? Habría que entender a qué se refiere, pero cuando habla del Consolador, en esos contextos está hablando del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, eso es lo que nos permite discernir las cosas espirituales. Eso es parte del nuevo nacimiento. Para poder comprender las cosas de Dios se requiere del Espíritu Santo. Por eso es que no puede haber un individuo que haya nacido de nuevo que no tenga el sello o que no tenga al Espíritu Santo que lo identifica como hijo de Dios. Puede estar siendo arrastrado hacia Dios. Hay personas que buscan de Dios y aún experimentan el nuevo nacimiento. Hay personas que incluso hay personajes históricos del cristianismo que ya eran misioneros y durante una misión en América Latina fueron regenerados. Hay personas que viven el cristianismo aunque no han sido regenerados, pero no hay personas que hayan sido regeneradas que no tengan el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice Jesucristo, yo rogaré al Padre y os enviaré, pero primeramente ahí está Él dando una observación. Dice, si guardáis mis mandamientos. Como diciendo, ustedes ya tienen un consolador, pero si guardan mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre para que os envíe otro
otro consolador. Ujú. O sea, ahí está hablando de dos consoladores, no sé si estés de acuerdo. Bueno, es que si hablamos de Dios en esencia, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, cualquiera es el consolador, ¿no? Si hablamos de qué persona de la Trinidad ejerce determinado rol en la salvación, podemos hacer distinción. Cuando dice que Él les enviaré, a mí me parece que está hablando del Pentecostés, ¿verdad? De que el Espíritu Santo descienda sobre ellos con poder para capacitarlos en la tarea. No necesariamente está hablando de un consolador distinto, porque sería el mismo Dios. ¿Me explico? Ok. Sí, hay mucho de qué hablar al respecto, pero creo que hay más tiempo para eso. Ok. ¿Alguien más? Sí, un detalle con lo mismo del Señor, más, y ahorita también lo acaba de mencionar usted, corríjame si estoy equivocado. La persona dice del Espíritu Consolador, ¿va? Y yo pienso que también, sé que la palabra viene Paracletos, y también significa eso, pero en ese contexto no lo dice que sea el Consolador, sino que sea más que nada el defensor o el abogado, dice, mandaré, o sea, porque igual la palabra puede significar eso, pero en ese contexto, cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, le está hablando que les va a enviar a alguien a defenderlos, porque si no los voy a dejar solos. Como yo voy al Padre, no los voy a dejar aquí sin nada. Entonces, más que nada no es de que, porque también me he topado con gente que, el Espíritu te consuela y que consuela, o algo así como que cuando lloras o no sé, ¿va? Y en este contexto, es más, te defiende, es el abogado, como Jesús no es nuestro abogado, es el que ahora nos va a proteger, es el que ahora nos va a guiar. Entonces, yo pienso que eso es lo que se refiere cuando Jesús dice, no que nos va a consolar, sino que Él es el que ahora nos va a guiar. Como Jesús ya no está con nosotros, ahora es el que nos va a guiar, nos va a decir lo que tenemos que hacer, porque así como Jesús lo envió Dios, así el Espíritu Santo fue enviado por petición de Él. Entonces yo creo que, lo digo por un detalle, ¿no? Para aclarar que a veces, yo también pensaba que algo así iba, pero ya después uno comprende que es más que nada como tu guía, tu defensa, lo que hace Jesús, pero ahora Él en nuestros tiempos, ¿verdad? Sí, eso es a lo que me refiero en cuanto al ser capacitados, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venga y los capacite para la tarea que se les encomendó. ¿Alguien más? Había otra mano levantada por allá, ¿verdad? Bueno, ya no. Acá adelante. Ya te ibas para ahí. Sí, buen día. Pastor, él mismo constituyó los ministerios, como lo hemos estado estudiando, pero a veces es pregunta y ¿qué opinas tú de que a veces el mismo Espíritu Santo, Dios en su infinita gracia para con nosotros, nos puede conceder el entendimiento de algunos de sus secretos, de algunos de sus misterios que han sido revelados? Y tal vez sea tu caso, ¿verdad? Aprovecho la pregunta también. Pero sin que haya habido, no estoy diciendo que no sirvan para nada y menos que no se necesiten, pero Dios en su infinita gracia y misericordia, que a veces se manifiesta de maneras diversas para cada uno de nosotros, ocurre a veces, pastor, que sin necesidad de haber un personaje físico, llámese maestro o pastor maestro, ¿verdad? O solo maestro, Dios nos ha concedido el entendimiento en algunas cosas de su palabra, sin haber un maestro físico. Entonces, por ejemplo, aprovecho y te pregunto, o sea, ¿tú has tenido un maestro físico que digas, el señor Luis García me enseñó a mí, fue mi maestro? O sea, yo que creo en lo personal, ¿verdad? Y no que sea divino, pero que Dios en tu caso te ha dado ese entendimiento y Él mismo te ha enseñado, porque como dice, Él es el maestro y nadie más nos va a enseñar sino el mismo Espíritu. ¿Es correcta mi apreciación, pastor? ¿Dios puede obrar de esa manera? No estoy desairando o menospreciando, diciendo que de nada sirvan, pero aún y con todo y eso, Dios no va a estar esperando a ver si se levantan o no se levantan, y puede obrar de esa manera como creo que lo expresé. O sea, Él igual nos puede dar ese entendimiento o esa enseñanza en algunas ocasiones, en algunos tiempos, en algunos lugares, en algunas personas. Sí, es que las dos cosas son reales y al mismo tiempo. Es decir, no se requiere un mediador para aprender de la Escritura, ¿verdad? Humanamente hablando, es decir, no necesito sentarme con un maestro que me explique lo que leo, porque precisamente desde la Reforma Protestante decimos que no se necesita eso. Yo puedo leer la Biblia y Dios me puede enseñar.
Ese es parte de mi crecimiento personal y es algo que nunca debo dejar de buscar. Yo estar aprendiendo en el estudio de la palabra. Pero cuando nos reunimos como iglesia, si Dios ha capacitado a ciertos individuos con esa habilidad, además de lo que yo aprendo individualmente, me voy a beneficiar con el ministerio de un maestro. Pero no se trata que dejes de estudiar tú porque tienes un maestro, o que el maestro no es necesario porque tú estudias, sino que las dos cosas son necesarias. Un crecimiento es lo que tú en lo individual vas llevando con Dios, escudriñando su palabra, y otro muy distinto es el que Dios te puede dar a través de un maestro. Ambos son indispensables y no puedes decir que con uno la haces, ¿verdad? No debes descuidar tu estudio personal y también se requiere un maestro para que seas edificado. ¿Me explico? Gracias. Acá hay otra pregunta. Buenos días. Buenos días. Antiguamente había los que hablaban en lenguas, y el que hablaba en lenguas y había el intérprete, era la revelación que hacía el Espíritu hacia a los que estaban congregantes, ¿no? Uh-huh. Entonces podríamos decir que hoy en día un maestro es alguien que está hablando en lenguas y está interpretando lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Quizás en esa analogía es el que habla la lengua de Dios y te interpreta lo que dice, que es en este caso la Escritura, ¿verdad? Es el intérprete entre la Escritura y la persona. Podríamos utilizar esa analogía. ¿Verdad? Okay. No las lenguas que hoy se utilizan, No. Cosas que... No, porque el interpretar lenguas es lo que un individuo está diciendo en particular, ¿verdad? Uh-huh. Y el maestro solamente su tarea es interpretar la Escritura. Okay. Gracias. Se acabó el tiempo, ok. ¿Hay avisos? Gracias. Personas que nos visiten por primera vez: Patricia Salazar Tobar, Dora Melanie Salazar y Juan Andrés Cerda. ¿Se pueden poner de pie, por favor, las personas que mencioné? Un aplauso. Pueden sentarse. Nos da gusto que nos visiten, estamos a sus órdenes. Y tengo un solo aviso para